tardes, gracias por acompañarnos acá en Vive. Estamos en la entrevista central del programa. Anteriormente mirábamos algunas de las impresiones de los jóvenes, señores, ¿verdad?, que encontramos en la calle acerca del tema ¿por qué leer la Biblia? Pues bien, en esta tarde nos acompaña el pastor Rolando Mejía. Él es pastor asociado de Osana Masaya. Y pues vamos a abordar este tema que seguramente te interesa, como nos interesa a todos, ¿verdad? Buenas tardes, pastor, mucho gusto. Buenas tardes, gracias. Gracias. Dígame, pastor, en el mundo con tantos libros, ¿verdad? Con tantos libros llenos de ficción, literatura, lo que es poesía. Tenemos tantas opciones, ¿verdad? Claro. En el mundo. Entonces, ¿por qué leer exactamente la Biblia entre tantos libros que existen? Bueno, antes que nada quiero dar las gracias por la invitación y gracias porque usted está sintonizándonos en esta tarde y qué bueno que está con nosotros. Creo que esto es para usted. Y como decía, hay muchas cosas que leer, hay mucho material hoy a través de la internet, a través de libros, a través de revistas, hay muchas cosas. Y la mayoría de cosas entra por la vista, si te fijas. Y nos llama la atención cosas que realmente a veces no valen la pena. Y ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué nosotros, entre tantas opciones, por qué debemos hacerlo? Y en la Biblia hay algo que me ha llamado mucho la atención. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él citaba un libro de todos ellos. Y este libro es el libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 5, en el versículo 29, hay una razón principal por la que nosotros debemos leer la Biblia. Y si me permiten leérselo, quiero leérselo en Deuteronomio 5:29. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de por qué. Dice en el versículo 29, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme, dice, y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Y esa es una razón, y yo creo que la principal por la que todos debemos leer la Biblia. El Señor hablaba acá y en este momento acaba de dar los 10 mandamientos a Moisés. Y Moisés y el pueblo estaba en un punto, el pueblo había escuchado la voz de Dios, pero la base principal de esto es para que te vaya bien. Entre muchas opciones, puede haber opciones de entretenimiento, opciones de conocimiento, pero para que te vaya bien en la vida, dice, y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, dice, siempre nos va a ir bien si nosotros acatamos eso. Y esta es palabra de Dios, decía el Señor, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temer y a cumplir. Cuando nosotros leemos la Biblia estamos temiendo, estamos incluyéndolo a Él en nuestra vida. Es en realidad, pastor, una muy buena opción, ¿verdad? Que la misma Biblia nos dice. Pero hay una cuestión bien importante y es que, no sé, seguramente te pasa a vos, a todos nos pasa, ¿verdad? Para serle sincera, a mí me ha ocurrido, ya que es muy difícil estar leyendo la Biblia. A veces es una lectura muy pesada, quizá porque a veces no la podemos comprender. Al contrario de otro tipo de textos que son entretenidos a lo mejor. Es decir, la Biblia también lo es, ya porque incluso es palabra de Dios. Pero es bien difícil quedarme 3 horas a lo mejor y leer no sé cuántos versículos. Claro. Entonces, ¿cómo hago yo para tener esa hambre de la palabra de Dios? Bueno, precisamente te decía, ¿no? La primera razón es qué queremos en la vida. Si yo quiero tener una vida realmente próspera, una vida realmente que valga la pena, una vida que mis hijos, mi familia, mi trabajo, en la área donde yo me mueva, haya algo bueno. Entonces, la Biblia está la razón. ¿Cómo leerla? Hay diferentes maneras, hay diferentes métodos. Y posiblemente si yo la leo solo y debo tener un tiempo. El libro de Santiago habla de eso, de cómo nosotros debemos dedicarle un tiempo. Y se crean hábitos. Cuando las personas vienen y se habitúan a ver algo en la televisión a cierta hora, eso se crea un hábito. E igualmente, nosotros los latinos tenemos ese problema, tenemos la mala costumbre de no leer. Entonces nos cuesta leer. Sin embargo, esto creo que debe ser una necesidad en nuestra vida. O sea, si vos querés ser una periodista exitosa, la Biblia es la que te va a hablar. Y realmente lo que nosotros necesitamos es dedicarle un tiempo, a una misma hora, un mismo lugar, y planificar qué cosas te va a hablar Dios. Porque la Biblia habla. O sea, la Biblia, cuando vos te metes en eso, tu espíritu entra a través de lo que Dios quiere. Es algo que tiene que ver, algo espiritual, que a la vez se traduce cuando vos lo llevas a la práctica. Cuando vos vas a comprobar que esto es cierto, una vez que lo practicás. Pero es una cosa a la vez. Importante lo que nos decía de practicarlo. Es decir, un hábito, crear un hábito, ¿verdad?, de lectura. Más o menos para las personas que se están iniciando,
pues en lo que es la lectura de la Biblia, ¿cuál sería la ruta, verdad? ¿Qué partes de la Biblia puedo leer? Yo no me puedo leer la Biblia, ¿verdad? En una sola noche. Ya, No. Entonces, trácenos una ruta sobre los puntos más importantes, ¿verdad? Sí, pero claro. los puntos más importantes. Básicamente, para una persona que está iniciando el caminar cristiano, es recomendable empezar leyendo el Evangelio según San Juan. Si empezamos leyendo la vida de Jesús, nos damos cuenta quién era Él, qué hacía Él, cómo hablaba, cómo se relacionaba, cómo enseñaba, cómo la manera de vivir nosotros. San Juan, el libro de San Juan es un libro muy bueno. Y cuando viene a la vida práctica diaria, y eso es algo que me entristece, realmente hay muchas personas que se llaman cristianos, pero solamente son nominales. Nominales es alguien que está escrito por nombre, sí, pero no es alguien que está viviendo eso. Entonces, a veces creo que los cristianos nos quedamos cortos en eso. Y quiero leerte también en la Biblia una manera práctica de venir ahí. En Proverbios, el libro de Proverbios es lo que yo llamo el cristianismo práctico. Y mire lo que dice en el primer capítulo de Proverbios. Y en los primeros 6 versículos indica qué cosa es la Biblia. Es esto. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir, dice, sabiduría y disciplina. Para discernir palabra de inteligencia. Para recibir la corrección que da la prudencia. La rectitud, la justicia y la equidad. Para infundir sagacidad en los inexpertos. Conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio, dice, y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y luego dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, de toda sabiduría. Entonces, una vida que uno quiere empezar es leyendo un proverbio. Hasta viene con los días del mes. Entonces, podés leer un proverbio y no necesariamente tenés que aprenderte todo o poner en práctica todo. Pero hay algo de ese proverbio del día que te va a llamar la atención. Y eso va a ser lo que quizás Dios quiere para tu vida. Pero la vida práctica cristiana es proverbio. Luego de los evangelios, yo recomendaría leer proverbios junto con los salmos. O sea, es una lectura que uno puede indicar hacia dónde quieres ir y cómo puedes vivir tu vida cristiana, de acuerdo con lo que dice la Biblia. Excelente opción, entonces la que nos brinda el pastor Mejía. Pues gracias por habernos acompañado en esta tarde. De inmediato pues hacemos un recuento. Ya saben, ustedes que se están iniciando con la Biblia, sé que puede ser a veces bien difícil, ¿verdad? Sentarse ahí, estar leyendo, pero aquí pues el pastor nos brinda, en primer lugar, nos dice los evangelios según San Juan, en segundo lugar, proverbios, los primeros 6 versículos, y acompañarlos siempre de los salmos. ¿Por qué leer la Biblia? Pues acá él nos ha dado la respuesta. Porque nos va a ir bien si leemos la Biblia, así lo dice Deuteronomio 5:29. Así que muchas gracias por habernos acompañado y gracias, pastor, fue un placer tenerlo acá. Nosotros continuamos con más de la revista Vive. Vamos ahora con María Mercedes, que está en el estudio 2.